Bueno, en este video vamos a probar el segundo enfoque, vamos a hacer el experimento del segundo enfoque de mi propuesta teórica y que trata de simplificar los análisis, no ya de la relatividad, porque los de la relatividad los hicimos en un anterior video experimentándolo con dos carritos, sino que lo vamos a hacer ya con dos relojes. Sin embargo, este video en relación al video anterior, experimentando el primer enfoque, se parecen mucho porque vamos a utilizar los mismos datos y vamos a ver cómo este experimento simplifica y mejora, pero en este caso los análisis de la relatividad general. ¿Cómo va a funcionar el experimento? Recordemos que teníamos como la pista de carrera, ¿cierto? Que era este triángulo que medía 20, 20 y 20. Tenemos los dos relojes, teníamos la meta, ¿cierto? La meta. Y tenemos los datos que vamos a analizar. Entonces, esos son los objetos que vamos a utilizar para este experimento con respecto a cómo simplificar los análisis de la relatividad general. Entonces, quiero que pensemos lo siguiente. ¿Cómo? Vamos a imaginarnos cómo va a funcionar esta pista de carreras. Vamos a suponer que como acá hay mayor gravedad, vamos a imaginar que este reloj lo vamos a poner como en la Tierra, los dos relojes, pero que este de acá abajo le toca asumir más gravedad. ¿En qué sentido va a asumir más gravedad? En que si miramos, aquí hay mayor distancia, ¿cierto? Que la distancia de acá a acá para llegar a la meta, que sería esta la meta, ¿cierto? Esta sería la meta. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer reloj, ¿cierto? Este reloj, un segundo lo hace en 20. Es como si asumiera 20 centímetros en un segundo. Ese primer reloj, ¿cierto? Pero el segundo reloj, este reloj que va a asumir más gravedad, ¿cierto? Es como que estaría más abajo de la Tierra, como que estaría como más abajo, ¿cierto? Al asumir esta gravedad lo estaríamos ejemplificando con esto, que hay mayor trayecto. Lo que quiero que entendamos con este experimento es que si ponemos a los dos relojes igual al mismo tiempo, este va a parecer que va más lento, este que está asumiendo más gravedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este para llegar a la meta, digamos que es como asumiera 20 centímetros en un segundo, pero el otro le toca asumir 40 centímetros y tarda 2 segundos. O sea que este reloj estaría yendo más lento. Si nos detenemos a ver, realmente este reloj que tiene más gravedad implicada, realmente es que parece que va lento. ¿En qué sentido parece que va lento? En que realmente como está teniendo que asumir más gravedad, es decir, más estirón del espacio, como está teniendo que asumir esto, el transcurrir de este reloj va a parecer que va más lento, ¿cierto? Pero es que realmente ambos relojes van al mismo tiempo, recorren lo mismo, pero como este tiene un trayecto más largo, esto lo que va a generar es una diferencia relativa en este reloj. O sea que acá como hay mayor distancia, este reloj va a mostrar como si fuera más lento, ¿cierto? Como que el tiempo acá se paró, ¿cierto? Como que el reloj, al tener que asumir 40 centímetros para llegar a la meta, se tarda 2 segundos y este se tarda un solo segundo, porque este primer reloj solamente va de acá a acá, ¿cierto? Era como el ejemplo que hacíamos con los dos carritos, que el carrito B le iba a costar más llegar hasta acá. En este caso, recordemos que esta es la prueba del segundo enfoque que tiene que ver sobre la relatividad general. Lo que estamos viendo es que este reloj está marcando más lento con respecto a este, pero realmente es porque este está teniendo que asumir más gravedad, más estirón del espacio. No es que el tiempo acá se volvió lento. O sea, no es que el tiempo como que pasó algo extraño acá, no, es que lo que estamos viendo literalmente es que al haber más trayecto, al haber digamos, más curvatura del espacio, eso se va a tener que ver reflejado acá, ¿cierto? Pero realmente en ningún momento digamos que el tiempo se paró, el tiempo se volvió lento, no, es mayor estirón del espacio, ese mayor estirón del espacio hace parecer entonces acá que el tiempo se volvió lento, ¿cierto? Entonces acá serían los datos, desde el marco de referencia de A, el tiempo digamos que normal 20 centímetros lo hizo en un segundo, o sea, de acá a acá. Es como si el reloj para bajar, como para hacer esto, solamente le costara 20 segundos. En cambio acá, como tiene que asumir esto de más, pues le va a costar mucho más bajar porque son como 40, ¿cierto?
Entonces acá estaríamos mostrando que a B para llegar a la meta le tomaría 2 segundos. Entonces miremos que B, este reloj de B, se ve como más lento, pero realmente es que es porque el trayecto es más largo, o sea, porque el estirón del espacio es más largo que el de A. Entonces es que parece más lento, ¿cierto? Está mostrando 2, pero no es que el tiempo acá se paró, sino que realmente estamos teniendo que asumir un mayor estirón del espacio. Y acá vemos que hay una diferencia relativa de 1, o sea, entre 1 y 2 hay una diferencia relativa, digamos en este caso de 1, proporcional. En términos de proporcionalidad hay 1. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el tiempo y el espacio no desde el reloj A, ¿cierto? Que llamaríamos A, sino desde el reloj B? ¿Qué diríamos que lo normal es llegar a la meta en cuánto? En 2 segundos, porque de acá a acá se demoraría 1 segundo, de acá a acá 2 segundos y llegaría a la meta. Entonces, ¿qué diríamos que lo normal es 2 segundos es 2 segundos sería lo normal, o sea, como para llegar a la meta. O sea, el ritmo normal sería 2 segundos. En 2 segundos, en el ritmo normal, se estaría asumiendo estos 40 centímetros que estarían ejemplificando esa mayor gravedad. Entonces, ¿qué pasa con el reloj con este reloj A? ¿Cierto? Si estamos analizando el tiempo desde B, que lo que ocurre es que este reloj va a parecer como si fuera más rápido, ¿cierto? Como si el tiempo fuera relativo, va a parecer como si fuera más rápido, porque en un segundo va a ser 20. Pero realmente no es que el tiempo se volvió más rápido, sino que lo que estamos viendo acá es que le está tocando asumir al reloj de A una situación en la que no hay tanta curvatura del espacio, o como decirlo así, no hay con respecto a esto, porque aquí sí hay una curvatura como del espacio que estamos ejemplificando, ¿cierto? Que es mayor, ¿cierto? Que sí la hay y acá no la hay. Entonces, como este reloj de A no está teniendo que asumir esa curvatura, este reloj va a parecer que va más rápido que el reloj de B, ¿cierto? Entonces este reloj va a parecer, digamos, que esto es lo normal y que este es el tiempo rápido. Pero ya vimos que realmente es que hay menor trayecto que le está tocando asumir a A, al reloj de A, lo que hace dar la impresión de que el tiempo es rápido. Miremos entonces que acá están los datos, ¿cierto? En 40 centímetros hace 2 segundos, ¿cierto? Eso sería lo normal para llegar a la meta, ese sería el tiempo normal, o sea, así estaría transcurriendo el tiempo normal. En 2 segundos se hacen 40 centímetros y el reloj de A parece que va más rápido. Pero parece que va más rápido porque ya vimos que realmente lo que está ocurriendo es que no hay ese estirón del espacio que le está tocando asumir al reloj al transcurrir. Entonces, para nosotros poder analizar estos datos de A con respecto a los datos de B, lo que hacemos es preguntarnos si 40 centímetros hacen 2 segundos B, ¿cuánto hacen un segundo? Porque acá, ¿cuánto hacen un segundo? Porque acá desde A estamos midiendo el tiempo y el espacio siendo un segundo. O sea, recordemos aquí de A a B hacía un segundo. Entonces, para hacer la analogía de manera adecuada, tenemos que partir de cuánto sería un segundo para B. Un segundo para B serían 20 centímetros, ya que lo que vimos era que 2 segundos se tardaba en hacer 40 centímetros. Entonces acá se establece una diferencia relativa. ¿Cuál es? Que ya con estos datos, es decir, ya al haber rellenado la tabla diciendo que si B en un segundo hace 20 centímetros, A en 0 segundos es como si hiciera 10 centímetros. ¿Pero por qué? ¿Cómo así que en 0 segundos A hace 10 centímetros? Y es porque A, como el reloj de A, no tiene que asumir esta curvatura, ¿cierto? Al no tener que asumir esta curvatura, es como si A todo este trayecto ya lo hubiera hecho, ¿cierto? Como si ya no tuviera que asumir, digamos, 10 centímetros de acá, porque es como si ya los hubiera hecho. Porque el trayecto es más corto, este trayecto es más corto y al ser más corto no tiene que hacer tanto como el de B. Entonces, miremos que no es que, miren lo que genera, digamos, la relatividad, que parece que sin pasar el tiempo ya es más rápido, pero realmente es que es menor trayecto el de A, ¿cierto? Al ser menor trayecto el de A, parece que el tiempo fuera más rápido. Entonces, ya al haber equiparado el marco de referencia de A con el marco de referencia de B,
¿cierto? Al haber puesto cuánto equivale un segundo para A y cuánto equivale para B un segundo desde cada marco de referencia, hay una diferencia relativa de un segundo y acá de un segundo. O sea, de 1 a 2 hay un segundo y de 1 a 0 hay un segundo. Esa diferencia relativa entre marcos de referencia nos permite a nosotros sacar una diferencia absoluta o equivalencia absoluta, que es proporcional. Es decir, que nosotros con este dato, al encontrar una equivalencia entre esos dos marcos de referencia de uno, podemos traducir lo que pasa de un marco a otro, ¿cierto? Y eso lo que nos permite es que podríamos decir que en 5 segundos, digamos, para el marco de referencia de A, el reloj es como si hubiera asumido 100 centímetros, ¿cierto? Pero para B el reloj va a parecer más lento, pero es porque hay mayor curvatura del espacio-tiempo. Hay una curvatura del espacio-tiempo de 200 centímetros, ¿cierto? Entonces va a parecer que el tiempo es lento, pero no es que el tiempo se volvió lento, sino que hay mayor curvatura, y a mayor curvatura a ese reloj le tocó asumir esa mayor curvatura. Si nosotros con esta equivalencia absoluta podemos traducir esos datos a lo que pasaría en el marco de referencia de B, lo que está proponiendo mi enfoque teórico es simplemente utilizar un marco de referencia, ¿cierto? Si utilizamos un marco de referencia, no tenemos que estar haciendo traducciones entre marcos diferentes. Pero entonces retomemos ya lo interesante, y habiendo señalado ese tipo de información, si recordamos el primer marco de referencia, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el reloj de A le tomaba 20, digamos, o en un segundo hacía 20 centímetros, ¿cierto? En un segundo es como si al bajar simplemente le costara 20 centímetros. Pero este va a parecer más lento. Realmente lo que hay es mayor curvatura, porque si el reloj de B es como si tuviera que pasar por acá, hay mayor curvatura, ¿cierto? Mayor curvatura del espacio. Entonces este va a parecer que va lento, pero realmente es que está teniendo que asumir más trayecto. Entonces como si se demorara más, ¿cierto? Como si se lo hubiera hecho más largo para contabilizar el próximo tic-tac. Entonces este parece que va más lento, pero es mayor curvatura del espacio, ¿cierto? Entonces este tipo de ejemplos es muy interesante porque nos va a mostrar que ambos relojes van a la par, ¿cierto? Ambos relojes van a la par, solamente que acá este se comportó más lento, pero ¿en qué sentido se comportó más lento? En el sentido en que parece que el tiempo se hubiera parado. Parece que realmente el tiempo se hubiera parado desde el marco de referencia de A. Parece que el reloj B, parece que este reloj se hubiera parado con respecto a A, pero realmente es que al tener que asumir esta curvatura como este estirón, ¿cierto? Como esta diagonal, por decirlo así, del espacio-tiempo, pues entonces le cuesta más desenvolverse al reloj. Pero si lo vemos a detalle, críticamente el tiempo no se ha parado como tal, sino que al tener que asumir todo este estirón del espacio para poder transcurrir el reloj, ¿cierto? Al haber como alargado, como el tic-tac, como haberlo alargado ese tic-tac, porque aquí simplemente la distancia era de 20, digamos el primer reloj hizo 20, hizo un tic, pero acá como fue más larga, no lo alcanza a hacer, sino que tiene que hacer como, o sea, como tiene que asumir este más este, entonces hace como, y ahí sí llega. En cambio este es como si hiciera uno solo. Entonces este va a parecer como si aquí el tiempo, como si en esta parte se hubiera parado el tiempo, pero no es que se paró el tiempo, sino que ha tenido que asumirse mayor trayecto, ¿cierto? Parece, pero no lo es, porque realmente lo que está ocurriendo es que se está asumiendo este estirón. Y eso lo podemos medir aquí. Aunque este reloj efectivamente nos marque que está más lento, recordemos que el tiempo como tal no se paró, sino que este reloj lo que está expresando es esta diferencia. Es como que aquí hay más trayecto. Aquí hay más trayecto. Entonces el reloj tiene que asumir eso. Tiene que asumir, tiene que expresar que aquí hay más trayecto. O sea, este reloj relativo va a tener que expresar que hay más trayecto que se está teniendo que asumir de acá a acá. Pero entonces si nos detenemos a ver, mayor trayecto no significa que el tiempo se paró. No es como que acá existe el tiempo normal de este primer reloj de A, el que iba de acá a acá. No es que aquí el tiempo iba normal, es decir, que hizo un segundo, 20 centímetros,
y que acá se paró el tiempo, como que había una barrera. No, acá el tiempo también estaba pasando normal, pero lo que pasó es que como esta distancia es mayor, como estas dos diagonales, digamos, son mayores, digamos, porque se agregó una de más, esta, que no la tenía hasta de acá arriba, pues este reloj le va a tocar asumir esa mayor distancia para contar en su tic-tac. Pero entonces es como que ambos relojes van a la par, pero obviamente si a un reloj le ponemos más distancia, más estirón del espacio, pues efectivamente se va a comportar como si el tiempo se hubiera detenido, como si el tiempo estuviera yendo lento. Este enfoque es muy interesante porque lo que intenta demostrar no es que existe el tiempo relativo, no es que existe el tiempo normal y por acá el tiempo lento, sino que quiero que se detengan a mirar cómo estos trayectos, al haber cambiado, ¿cierto?, hacen parecer que aquí el tiempo se paró. Es como que aquí el tiempo se hubiera parado para el reloj de B. Es como que hay una parte, como si hubiera una parte del universo en el que el tiempo del reloj de B está parado, o está como frenado, o está yendo más lento. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Que estos relojes están asumiendo la curvatura. Al asumir la curvatura del espacio, les está costando desenvolverse, pero no porque el tiempo se ha parado, sino porque están asumiendo la curvatura que es mayor del espacio, que sería con este ejemplo que estamos intentando simular, ese ejemplo de curvatura. Como hay más espacio, entonces acá este reloj, ¿cierto?, marca esa diferencia, este reloj de B, ¿cierto?, que estaría con mayor gravedad, marca esa diferencia, pero no es que el tiempo, no es que hay parte del universo en el que el tiempo está pasando lento y el tiempo está pasando rápido, no es que hay partes del universo en el que está el futuro, el presente, el pasado entremezclados, no, lo que estamos viendo acá es que obviamente si el reloj de B está teniendo que asumir más trayecto, ¿cierto? ¿Cierto? Como entre tic-tacs, este va a ir normal, de acá a acá, en un segundo hace esto, y este, ¿cómo va a aparecer? Este reloj de B, que aunque inicialmente iba a la par con el reloj de A, ¿qué es lo que pasa? Que acá, como tiene que asumir este, y además tiene que asumir este va a marcar, es un tiempo relativo al tiempo, o sea que le está costando 2 segundos más con respecto al tiempo, porque el trayecto es más largo. Reitero eso, un tiempo relativo al tiempo, eso quiere decir que le está costando 2 segundos más llegar respecto al tiempo. O sea, pasó un segundo, listo, llegó A. En un segundo hizo un tic-tac, A. Pero como esta distancia es mayor, esta curvatura es mayor, le cuesta 2 segundos. Pues en ningún momento el tiempo se paró. Eso es lo que quiero resaltar. En ningún momento el tiempo se paró. O sea, aquí no hay como que está el tiempo lento, no. Sino que le está tocando asumir mayor espacio a este. Eso es lo que hay que repetir una y otra vez. Miremos que el experimento es sencillo porque es como este ejemplo del triángulo, la meta, ¿cierto? Ponemos la meta y estos serían los datos, que los datos son sencillos. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniendo, analizando el tiempo y el espacio desde el reloj A y lo que pasaría con B. Luego analizamos desde B, ¿cierto? Decimos que qué sería lo normal del tiempo desde el B, y es que este sería como normal, como lo que le costaría normal llegar hasta acá, y este pareciendo que va más rápido, ¿cierto? Y luego encontramos las diferencias relativas entre A y B, es decir, de la información que sacamos de A y luego la que sacamos de B. Y luego al descubrir que entre estas dos diferencias relativas hay un elemento proporcional de 1, lo que podemos entender es que si podemos traducir las diferencias entre marcos, lo más factible, la navaja de Ockham que hay que operar es simplemente utilizar un marco de referencia. Ya que si yo puedo decir lo mismo desde este marco de referencia del reloj A con respecto al reloj de B, pues lo más simple es utilizar solamente un marco de referencia. Al utilizar, por ejemplo, un solo marco de referencia, lo que estaríamos diciendo es que en un segundo se hacen 20 centímetros, ¿cierto? Es como que un segundo, lo normal sería un segundo ahí. Y parece que el tiempo es lento, pero realmente es que hay mayor trayecto. O sea, que hay mayor trayecto porque hay mayor curvatura, como el ejemplo de curvatura, ¿cierto? Como hay 20 más otros 20 y este reloj tiene que marcar esa diferencia, hay una diferencia relativa, digamos, de un tiempo lento, una diferencia relativa de un tiempo lento, pero el tiempo en general pasa normal.
solamente que este reloj está marcando que si aquí hay mayor distancia, pues se tiene que asumir. Entonces es muy interesante porque este experimento, estos mismos datos, fue los que utilizamos para el ejemplo del primer enfoque, que fue sobre la relatividad, que lo utilizamos con estos dos carritos, el carrito A y el carrito B. Y en este caso estamos viendo la relatividad general. Simplemente que en este caso estamos diciendo que tenemos el reloj A, que sería este, ¿cierto? En analogía con este. Y que este sería el reloj B. Este sería como el reloj B. Y que el reloj B obviamente está teniendo que asumir en este caso esta como curvatura del espacio. Este reloj B sería el que mostraría ese tiempo relativo como si estuviera yendo más lento que el reloj A, pero lo que estamos viendo es por esa distancia mayor. Entonces esto es muy sencillo, este experimento es muy bacano porque nos permite utilizar estos mismos datos como analogía, como demostración, como prueba de cómo simplificar los análisis de la relatividad, en este caso de la relatividad general. Y la idea es entender que si yo puedo traducir lo que pasa entre marcos de referencia, si hay una equivalencia entre marcos de referencia, si hay una simetría entonces entre marcos de referencia, lo más conveniente es utilizar una. ¿Cómo así que una simetría? O sea, como yo puedo traducir lo que pasa al analizar el tiempo y el espacio desde A, y lo puedo traducir también al analizar el tiempo y el espacio desde B, que por ejemplo lo podemos ver acá, es como si dijéramos, si a un segundo pasan 20 y en B en un segundo pasan 20 y para B en 2 segundos hay 40 o sea, corrijo, si para A en un segundo pasan 20 y para A en 0 segundos ya se han tomado 10 centímetros, si nosotros desde estas dos relaciones, podemos sacar una equivalencia, ¿cierto? Marquemos acá. Estos son los datos fundamentales de acá. Si desde estas dos relaciones, desde el marco de referencia A y el marco de referencia B, podemos sacar equivalencias, eso quiere decir que yo puedo traducir lo que pasa entre marcos de referencia. Y si los puedo traducir, ¿qué es lo más conveniente? Solamente utilizar uno, ¿cierto? Entonces eso es lo que estaría pasando acá. Entonces nada, te invito a que analices esto porque los experimentos son sencillos, permiten ver qué fue lo que realmente pasó, porque este reloj estaba marcando lentitud y no fue que el tiempo se paró, no fue que el tiempo se volvió lento, sino asumimos más trayecto, el reloj de B asume más trayecto, entonces ese tiempo relativo de B tiene que marcar esa diferencia, tiene que marcar que le costó más porque había más curvatura del espacio que respecto al reloj de A. Entonces, si hay más curvatura, este reloj de B tiene que demostrarla, tiene que mostrar efectivamente que se le está costando más, pero no porque el tiempo se paró, sino que aquí hay más curvatura que le está tocando asumir al reloj de B, ¿cierto? Entonces es muy interesante, espero que puedan meditar estos análisis porque la idea es simplificar lo que tiene que ver con nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Y veamos qué interesante porque ese ejemplo que habíamos utilizado para los relojes con los carritos, digamos que acá lo estamos operando con los mismos datos. Lo que vimos para la relatividad, ¿cierto? Lo estamos viendo ahora para la relatividad general con el ejemplo de los dos relojes. Entonces vemos como de manera análoga cualquiera puede hacer este ejercicio, hacer como esa pista de carreras, como aquí la tenemos, hacer esa meta, es decir, lo que le costaría llegar acá por la primera vía al carrito o al reloj A y lo que le costaría llegar al carrito B o al reloj B al tener más gravedad en este caso. Y con estos sencillos datos mostrar o demostrar por qué solamente, digamos, conviene utilizar un marco de referencia y porque el tiempo está pasando, el tiempo está fluyendo, pero hay unas diferencias relativas que se tienen que marcar, porque si aquí hay mayor trayecto, este reloj B tiene que marcar esa diferencia relativa. Si este carrito de B le ha tocado asumir más trayecto que el carrito de A que pasaba por acá, pues esa diferencia relativa se tiene que medir. Hay una diferencia entre los recorridos, pero no es que el tiempo se paró, sino que obviamente los relojes, como que al cronometrarlos hay que marcar esa diferencia en términos también de tiempo. Entonces, bueno, la idea es que se entienda
digamos, los dos experimentos, que los analices, que los medites y que captes cómo es que el tiempo está pasando con normalidad, cómo es que el tiempo avanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, sino que hay unas diferencias, obviamente, entre trayectos o entre gravedades implicadas que hay que medir, pero se miden con respecto a ese tiempo universal, se miden con respecto a ese tiempo universal. No es que hay otros tiempos. ¿Cierto? Entonces espero que hayas podido meditar estos dos ejemplos, que los analices. Este fue el segundo enfoque sobre la relatividad general y tomamos los mismos datos que en el primer enfoque para hacerlo más sencillo. Te invito a que medites esta información, a que analices por qué utilizaríamos más conveniente un solo marco de referencia y que tengas en cuenta que hay, en la medida en que hay una equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia, ¿cierto? En la medida en que yo puedo traducir un marco a otro, simplemente lo que podemos hacer, si yo puedo traducir esos datos, incluso al cambiarlos, simplemente si yo los puedo traducir, solamente lo conveniente es utilizar un solo marco de referencia. Bueno, un abrazo, espero que disfrutes este contenido y que veas lo fácil que es hacerlo. O sea, el experimento porque utilizas dos carritos, denominas a uno A y al otro B, un reloj lo denominas A y el otro reloj lo denominas B. En el caso del reloj B sería el que asumiría mayor curvatura del espacio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mostraría como si fuera más lento el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo relativo tiene que marcar eso, porque acá le está costando más. Y dibujarías, por ejemplo, la meta, ¿cierto? Y acá analizarías los datos. Entonces, mira que es bastante sencillo operar este enfoque, analizarlo en términos de experimentos y ver cómo funcionaría, ¿cierto? Entonces mira que ahí te dejo como cuáles son los elementos que utilicé para este segundo enfoque y también están los elementos del primer enfoque porque solamente estaría agregando los dos carritos. Espero que medites esta información y que analices pues mi teoría, mi propuesta teórica, cómo está simplificando y mejorando los análisis de la relatividad y de la relatividad general. Un abrazo.